Las oficinas centrales de MikroTik se encuentran en Riga, la capital de Letonia, país que tiene importantes lazos comerciales con Rusia. ¿Es posible que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda afectar a MikroTik y su producción? Vayamos a verlo. Según el usuario denominado Normis, miembro del soporte oficial de MikroTik, sus equipos se fabrican en Letonia, Lituania y China. También menciona que los equipos de alta gama se producen solo en Europa. Por lo anterior, podemos suponer que los equipos de la gama de los CCR-1009 o el CCR-1072, equipos de más de $500, se fabrican todos ellos en Europa. Lituania, otro de los países fabricantes de equipos MikroTik, también es vecino de Rusia. Tomemos nota, 2 de los 3 países en los cuales se fabrican los equipos MikroTik son vecinos de Rusia. Y según el equipo de soporte oficial de MikroTik, todos los equipos de alta gama se manufacturan en Europa. Ahora, vayamos a los hechos y por qué es importante el lugar donde se fabrican los equipos MikroTik. Demos un primer paso revisando las relaciones comerciales entre Letonia y Rusia. No vamos a revisar todas las materias primas ni todos los factores que intervienen en sus relaciones comerciales, pues necesitaríamos un libro y no un video corto, pero sí veremos algunos de los que considero más relevantes para los productos MikroTik. Letonia o Latvia, en inglés, compra prácticamente todo su gas natural a Rusia, así como otras materias primas. En la gráfica del 2020 podemos ver que las compras totales de Letonia de gas natural se elevan hasta un 93% a Rusia. La dependencia letona a Rusia la describe de una forma excepcional el periódico El País. Dice: Letonia no puede vivir con Rusia, pero tampoco sin ella. Pero, ¿qué importancia tiene el gas natural? Recordemos que el gas no se usa únicamente para freír huevos. Se usa extensivamente en la fabricación de circuitos impresos, en la fundición de cobre y aluminio, materiales fundamentales en la manufactura de equipos electrónicos. El gas también es necesario para la extrusión de plásticos, así como en una infinidad de procesos industriales. Un aspecto vital a considerar es que la calefacción de fábricas, oficinas y hogares se requiere de gas natural. A diferencia de los países latinoamericanos, en Letonia las temperaturas en la temporada fría rondan entre los -2 a los -6 grados centígrados, por lo que es prácticamente imposible vivir o trabajar sin calefacción, ya que a esas temperaturas las personas simplemente morirían congeladas. Hasta el día de hoy, Rusia no ha interrumpido el suministro del gas a Letonia, pero la Comunidad Económica Europea está evaluando bloquear el gas ruso en su totalidad. Claro, también existe la posibilidad de que Rusia sea el que corte el suministro de gas en cualquier momento. En ambos casos, la carencia total de gas en Letonia tendría unas consecuencias inimaginables para todo el país y su industria. Más de alguno puede pensar que la solución es tan simple como comprar el gas a otros países. El problema es que Rusia suministra el 40% del gas a toda Europa, una cantidad tan grande que hasta ahora no es posible sustituirla con el gas de otras partes del mundo. Estados Unidos ya ofreció vender a Europa una parte del gas y el petróleo que necesita, y aunque no resolvería el problema, podría disminuirlo un poco. Lo malo es que lo venderá un 40% más caro que el actual precio del gas ruso, que de por sí ya es muy elevado. Creo, no tengo que decirles lo que pasa cuando los costos de producción se elevan repentinamente un 40%. Las materias primas comienzan a faltar. ¿Y cómo pueden esos factores afectar a los consumidores finales como nosotros? El gas neón. Quizá nunca lo habíamos escuchado, pero el gas neón se usa para los láseres que cortan las obleas de silicio en la fabricación de circuitos electrónicos. Dicho eso, entre Rusia y Ucrania producen el 70% del gas neón en el planeta. Hasta ahora, parece que varios países fabricantes de circuitos integrados tienen suficientes reservas, pero no se conoce cuándo se agotarán, y cuando eso ocurra, sin duda empezará a afectar su fabricación en todo el mundo. La OTAN o NATO en inglés. Letonia, al igual que Lituania, forman parte de la OTAN desde el año 2004. Basta revisar las noticias para darse cuenta que la guerra no es entre Rusia y Ucrania, realmente es entre la OTAN y Rusia. Dicho lo anterior,
Recordemos que uno de los argumentos de Putin para invadir a Ucrania fue justo el deseo de Ucrania de incorporarse a la OTAN. Las ideas anteriores colocan a Letonia y Lituania en la lista de los primeros países que se verán afectados en caso de que la guerra se extienda, algo que nadie en el mundo desea, pero lamentablemente es posible. El petróleo. No es un secreto que el petróleo es usado para la fabricación de plásticos, circuitos electrónicos, el transporte y la manufactura de miles de productos. Rusia es el segundo productor de petróleo en el planeta. Desde la pandemia ya sufrimos la escasez de muchos equipos, Ubiquiti, Cambio, Mimosa, entre otros, y fue más severa en algunos países que en otros. La carencia, según muchos analistas, fue provocada principalmente por la suspensión de los trabajos en las fábricas y oficinas en todo el mundo a causa de las medidas de confinamiento por la pandemia, lo que afectó la cadena de producción y suministro, pero también incrementó los precios. Si bien es cierto que la pandemia impulsó al alza los precios del transporte marítimo, como podemos ver en la gráfica del 2021, el nuevo conflicto armado ha disparado los precios del petróleo a niveles hacía décadas no se veían. El día de hoy, 7 de abril, ya superó los $140 por barril, elevando nuevamente los precios del transporte. Pero si lo anterior no fuera suficiente, en la zona de conflicto y el norte de Europa es donde el transporte se ha encarecido aún más que en el resto del planeta, como lo podemos apreciar en la línea azul claro de la gráfica que representan los precios del transporte en el norte de Europa. Y justo en esa zona, el norte de Europa, se encuentra Letonia y Lituania, dos de los 3 países productores de equipo MikroTik. Basta ver las imágenes de Irak, Siria y ahora Ucrania para ver lo que una guerra puede producir en casas, edificios, aeropuertos y fábricas. Ucrania hoy ha dejado de producir y exportar prácticamente todo. Los efectos colaterales ya están impactando a todo el mundo con una escalada de precios sin precedente, así como el inicio de la escasez de algunos productos. Pero sin duda la zona más afectada es Europa, lo que aunado al tremendo incremento en el precio del petróleo y gas, han dado como resultado que ya se empiecen a notar sus efectos en las cadenas productivas. Por el momento, las regiones de América, Estados Unidos y China son las zonas menos afectadas por la guerra. En otras palabras, la producción en China y países cercanos como Corea, Taiwán o Singapur son hasta ahora las menos afectadas, por lo que los productos que ahí se manufacturen por ahora, y recalco por ahora, tienen una mayor estabilidad en su producción, distribución y precios. Lamentablemente, en América Latina prácticamente no producimos nada de tecnología y todo lo tenemos que importar de otros lugares del mundo. Debemos continuar pendientes, deseando que la guerra termine lo antes posible y que prevalezca el diálogo y la paz. Pero mientras eso ocurre, es importante mantenerse bien informado para tomar las mejores decisiones. ¿Crees tú que al video le faltaron aspectos importantes a considerar? ¿Tienes más información sobre el tema? Seguro será de gran ayuda para todos si la compartes en los comentarios. Para afrontar las dificultades, siempre hay que tener un plan B. ¿Tú ya tienes el tuyo?